Uno de los tantos informes y realmente muy interesantes que realiza Coninagro en este momento de una coyuntura realmente en donde la mesa de los argentinos cuesta tanto poner la comida, digo por una cuestión de coyuntura económica, del contexto económico, inflacionario que estamos viviendo, con que bueno, los salarios no alcanzan, ya hemos visto algunos otros informes en donde hasta se resigna alguna de las comidas. El informe de Coninagro, este último, marca que la mitad, escuche bien, porque es realmente sorprendente, la mitad de frutas y verduras se pierden antes de ser consumidas. Frutas y hortalizas se pierden antes de ser consumidas. ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué sucede esto en un país en donde, bueno, lo explicábamos recién, tiene allí una coyuntura realmente muy, pero muy preocupante en cuanto a la alimentación? Se lo vamos a consultar a Carlos Iannisotto, el presidente de Coninagro. ¿Cómo le va, Carlos? Muy buenos días, gracias por atendernos. Un gusto, buen día. Bien, buen día. Bueno, es un informe revelador en cuanto a esta situación, ¿no? Uno no alcanza a entender por qué se da, cómo se da, en ningún contexto, pero mucho menos en el que estamos viviendo en la Argentina, con el tema de la mesa. Sí, indudablemente que es preocupante todas estas cifras, estos datos concretamente sobre la fruta, que es algo tan importante en la dieta de la persona. Y bueno, para responder directamente a su pregunta, nos parece que, como siempre, a diversos factores. Hay un factor de precios en las economías regionales. Hay mucha inestabilidad de precios fluctuantes, lo que no le da seguridad ni previsibilidad al productor. Entonces, los costos de mano de obra, que son los costos predominantes, producen a veces la situación en que el productor se encuentra sin la logística necesaria para poder preparar la fruta y llevarla a los lugares de consumo en las condiciones que el consumidor exige. Esto es un problema que venimos de deterioro y de abandono del campo, por el problema de rutas, la falta de atender rutas, por la falta de infraestructura logística. Este año colaboró mucho el tema del gasoil, la falta de gasoil. Por otro lado, también hay un problema de proximidad. Nosotros hemos trabajado mucho en esta alternativa de acercar la oferta de la demanda con mercados cooperativos, claro, regionales, municipales, para que de esa manera la fruta llegue como las hortalizas frescas y sin intermediarios. Yo creo que es un tema de orden municipal, se está avanzando y creo que se bajan costos y de esa manera también se va a desperdiciar de menor manera. Y por otro lado, bueno, estamos viviendo un problema de alta inflación, estamos viviendo un problema de falta de consumo, de que no se llega a fin de mes, y esto también contribuye a que lamentablemente algo tan importante como la fruta quede fuera de la dieta. Yo creo que acá es importante mencionar lo que dije al principio, que nada que ver el precio que paga el consumidor con el precio que tenemos nosotros los productores. Yo soy productor y bueno, la producción nuestra no produce inflación porque son los costos. Así que hay que trabajar mucho en la cadena para que llegue con menos intermediarios y más rápidamente a los centros principales de consumo. A uno le da mucha angustia, ¿no? Estos números que se reflejan en el informe. ¿Hay una potencialidad o puede haber una potencialidad de las economías regionales con la llegada de Bailo? Digo, un productor, una persona que viene también de primera mano del campo, que es de Entre Ríos, digo, del interior del país. ¿Puede haber allí alguna inclinación, alguna política más cercana a estas economías regionales tan golpeadas? Esperemos que sí, esperemos que sí. Bailo tiene todo su perfil, tiene todo un conocimiento. Esperemos que pueda desempeñar y desplegar sus conocimientos sobre el tema. Sabemos que hay condicionamientos lamentablemente muy fuertes de orden político, macroeconómicos,
pero el sector cooperativo está dispuesto a poner su cadena de valor. Nosotros estamos en casi todas las provincias y de esa manera colaborar en centros de distribución, en centros de acercamiento y también para una alimentación saludable y sustentable. Ojalá que el señor secretario implemente las medidas necesarias para promover la producción. Hoy la política del gobierno no es a favor de la producción y de apoyo a las economías regionales. Ojalá que pueda él tener una actitud de giro y de apoyo a la producción y al empleo. Hablaba de una actitud y de políticas del gobierno nacional para con el sector. Bueno, han mantenido reuniones, Sergio Massa, con los referentes. Tengo entendido que usted no pudo asistir. Lo hizo Elvio, el vicepresidente de allí de Coninagro, a la reunión que mantuvo con la mesa de enlace y después los equipos técnicos. Muchas reuniones y poca resolución, ¿no, Gianni Soto? Por ahora, al menos. Sí, mire, esta es mi impresión, ¿no? Tengo como una impresión de que el gobierno está como si recién empezara. Nosotros manifestamos una reunión de técnicos para ver el listado de temas. Los temas están, nosotros apenas asumió Coninagro, apenas asumió el señor ministro de Economía, Sergio Massa, le hicimos llegar cuáles son los puntos que durante todos estos años, 3 años y medio, 3 años que estamos insistiendo. Aquí hay que tener la decisión política de cambiar lo que se ha hecho hasta ahora o continuar. La política cambiaria, la política fiscal, la política crediticia. Nos encontramos que van 3 semanas y lamentablemente se habla de impuestos. No se habla de mayor producción. La inflación, uno de los elementos para atacar la inflación es produciendo más, no produciendo menos. Y por el otro lado está la estabilidad fiscal, que es una cuestión de disciplina, de orden del gobierno, pero a su vez no por eso hay que trabar la productividad. Las economías regionales dan mucho empleo, hay que aprovechar ese empuje y los commodities pueden traer muchos dólares, recursos financieros, pero las políticas son de cepo, son de impuestos, son de trabas. Ojalá que esta nueva conducción económica tenga la decisión, la convicción, la valentía de enfrentar un régimen lleno de cepo, de trabas, con una visión estatista, ideológica, de izquierda, en donde el sector privado se siente ahogado y no por eso dejamos de valorar y de preocuparnos por la realidad social. Carlos, ¿hay algún sector que lo está acusando a la mesa enlace o al sector o a algunos de los sectores a impulsar una devaluación? ¿Ustedes pretenden una devaluación? Miren, las medidas económicas las tiene que tomar el gobierno. Nosotros decimos que lo que hay que tener es un dólar competitivo. No puede ser que las políticas monetarias sirvan para contener la inflación. Esto ya lo hemos vivido en la época de Macri, lo hemos vivido en la otra época del kirchnerismo. Cuando hay atraso del dólar o la política cambiaria se utiliza para ocultar situaciones de desfasajes económicos por malas políticas, comienza a vivir lo que se está viendo. ¿Qué es lo que se está viviendo? Y una serie de desajustes en que la consecuencia principal es que tenemos los bolsillos cada vez más vacíos, la clase media, la clase trabajadora. Este es el tema fundamental que hay que analizar. Hay que producir, hay que exportar y a su vez el Estado tiene que dejar de financiar la política. La política no está a la altura de los movimientos duros que está viviendo el país, porque no hay ajuste en sus roles y ajustan al sector privado y productivo. También dicen que son una máquina de rechazar propuestas.
Miren, tenemos cerca de 15 proyectos vinculados a la ruralidad, vinculados al arraigo, vinculados a la educación, vinculados a la producción, innovación y tecnología, a la seguridad, al tema de fertilizantes, al tema de exportación como el Consejo Agroindustrial, un montón de leyes que no se mueven. El Congreso está en una cuestión de internas, tanto la oposición como el oficialismo. Bueno, ya sabemos que el oficialismo está en una situación realmente lamentable y bueno, el barco está sin conducir. Carlos Gianissotto, ¿van a mantener el diálogo con el gobierno a pesar de que no hay todavía? Siempre. Siempre, porque cuando uno se dirige con respeto, pero con firmeza y convicción, hoy hay reunión de técnicos y vamos a ir a decirle esto es lo que necesitamos. Necesitamos un dólar competitivo, necesitamos que se terminen los cepos, las trabas, no a las retenciones, eso hace 3 años y medio que estamos con retenciones, con soja con muy buenos precios. Ya Bahí lo dijo que es intocable. Productores. Bahí lo dijo que es imposible tocar las retenciones. Una inflación y una pobreza que no se va. ¿Me entiende? Los resultados lo sabemos. Bahí lo dijo que es imposible tocar las retenciones ahora. Y bueno, lamentablemente su función va a ser difícil que pueda rescatarse como le ha sucedido al resto de los otros ministros, porque lamentablemente si la conducción del kirchnerismo y del camporismo es ideológica, y acá lo que se necesita es fortalecer al sector privado y productivo y no combatirlo. Gracias, Carlos Gianissotto, como siempre. Un fuerte abrazo. Gracias, buen día. Hasta luego.